¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, la nueva conciencia, una nueva conciencia. Gracias por compartir, gracias por seguirnos, gracias por sus comentarios constructivos. Siempre los agradecemos porque de eso se trata, de construir, no de destruir. Cuando se invita un analista, se trata de eso, de que haga un aporte a la sociedad, haga un aporte al pensamiento, haga un aporte a la opinión, crear conciencia, o sea, que todo sea por el bien del país. Algunos no estarán de acuerdo, pero al final de cuentas también ustedes son parte de este programa y son parte de los analistas también. No es Carlos López, ya lo hemos dicho una y mil veces. Es la persona que se invita más ustedes, que son los que dejan su opinión ahí, siempre y cuando sean constructivos, se toman en cuenta. Los negativos sencillamente se apartan, pero déjenlo siempre, déjenlo, no importa. Pero sin insultos, hay muchas maneras de decir que no está de acuerdo, pero sin insultar. Bien, esta tarde hemos invitado al doctor Joaquín Mejía, investigador, experto en derechos humanos, y también conocedor muy bien de la realidad nacional. Y hay sobre varios temas en el tapete. Hay varios temas que han quedado. Algunos están por venir, otros están en desarrollo. Hay otros que no han concluido porque han dejado una secuela terrible también para el país. Y a eso precisamente nos vamos a referir este día. Empecemos con lo más reciente que ocurrió en el Colegio de Abogados. Para algunos esto ha generado una crisis, o no una crisis, sino que ha generado opiniones diversas, opiniones encontradas. Esta elección de el abogado Gustavo Solórzano, como llevaba como ponente a la abogada Carla, algunos le ponen Alegría desde el inicio, pero creo que tiene otro apellido ella de inicio, y como la asocian mucho con don Rafael Alegría, se ha dicho de que es la oposición la que ha ganado frente al oficialismo. ¿Realmente puede verse esto así, doctor Joaquín Mejía, en relación a este tema? Porque también se ha generado una guerra de tweets dentro del mismo partido Libertad y Refundación. ¿Qué mensaje deja esto? El hecho de que es un gremio importante dentro del Colegio de Abogados, porque no solamente forma parte que representa un grupo de agremiados, pero sino que también está en diversas organizaciones donde tienen voz y cuentan con voto también para elección de algunos cargos. Buenas tardes, doctor. Gracias por compartir aquí en Análisis de la Noticia. Buenas tardes, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Yo quiero rescatar lo que usted decía al principio, de la importancia de debate de altura, sin descalificaciones, que cuando uno va a debatir es sobre los mensajes, no sobre las personas, pero desafortunadamente el país está tan polarizado que cualquier opinión se ve como un etiquetamiento de la persona, en el sentido que si es una opinión, por muy técnica que sea, que beneficia a cierto sector o que es utilizada por cierto sector, entonces ya se etiqueta a esa persona y ya se le señala, en vez de argumentar, en vez de dar razones de peso para poder debatir sobre el mensaje, sobre el contenido del mensaje y no sobre la persona. En relación con el Colegio de Abogados, no se puede desconocer de ninguna manera que el Colegio de Abogados ha sido prácticamente una extensión de los brazos de los partidos políticos. Y siempre se ha señalado que determinado frente representa los intereses del Partido Nacional y otros frentes representan los intereses del Partido Liberal. Y últimamente ha surgido un nuevo frente a quien se le vincula con el Partido Libre. Y eso no se puede desconocer. Y además tampoco se puede desconocer que los partidos están interesados siempre en controlar el Colegio de Abogados, porque como bien dice usted, el Colegio de Abogados participa en juntas que son importantes porque van a decidir sobre las personas que van a ocupar cargos importantes en las altas magistraturas del Estado.
Por eso creo yo que desafortunadamente el gremio de abogados está bastante desprestigiado, está sin ninguna duda eh, penetrado por los intereses partidistas y esto que hemos visto en estas elecciones es el resultado de ello. De manera abierta y sin problemas hablan de que quien ganó fue la oposición, es decir, que quien ganó en teoría fue el Partido Nacional y no el Partido Libre, lo cual nos debería de llamar la reflexión y nos debería de dar vergüenza a los abogados y a las abogadas, porque el colegio debería de ser un colegio que, en primer lugar, esté por los intereses gremiales, por los intereses de quienes formamos parte de ese colegio. Y en segundo lugar, en ese colegio deberían de estar las personas que realmente tienen una posición legal y justa frente a lo que está pasando en el país, más allá de los intereses partidistas. Pero lo que vemos es que nuevamente las elecciones en el Congreso, en el Colegio de Abogados, fueron unas elecciones que definían los intereses de los partidos políticos en ese gremio. Sí, doctor, fíjese que usted señala algo importante. La politización de los entes gremiales. Es decir, si está alguien en el poder, ahí es donde se habla de la politización de la justicia, la politización del Ministerio Público, la politización de los sindicatos, la politización del Colegio de Abogados. Es más, lo que genera también dentro del mismo partido, aún estando en el gobierno, que lo que genera hay un fraccionamiento de opiniones y se comienza a atacar gente del propio partido que está en el gobierno y empiezan a buscarse culpables, pero ese es el mismo grado de politización en que se encuentran las instituciones. Y esto es un mal atávico, esto no es un mal de ahora, pues, o sea, es un mal que desde que surgieron las instituciones, desde que surgieron los mismos partidos políticos, ya esto, y cuando se les empezó a dar una cuota de poder, porque mire, por ejemplo, aquí hay unos tweets realmente señalando, en el caso de Juan Barahona también, y en el caso de Ricardo Salgado, a ver si lo podemos ubicar ahí, compañeros, en contra también tengo que entendido que este es de Jorge Calix. Dice, no me extraña su reacción, siempre supe que usted está aquí por oportunismo sobre los boletos aéreos, los compramos como proveedor registrado en un CAE. Por sus amigos del Partido Nacional, que podemos esperar del hombre del portavoz de Libre, se convirtió en incondicional de Mauricio Oliva. Por cierto, es un magistrado cachureco en el Tribunal Superior de Cuentas firmó la resolución que dice después de una investigación no encontraron dolo en la compra. No me sorprende de usted que quiso quedarse en el Congreso en contubernio con los diputados nacionalistas y que ahora abiertamente sostiene el mismo discurso de los enemigos del pueblo. Si debo reconocer que usted nunca estuvo en este partido por principio, sino por ambición, ni antes, ni ahora, ni después, podrá el oportunismo o el engaño hacer un presidente de tan viles acciones. Y eso es lo que le responde a Jorge Calix. Lo dice, lo del Colegio de Abogados tiene 3 factores esenciales. La traición de Jorge Calix, que mueve a todos los abogados de las instituciones que maneja para apoyar al candidato de la oligarquía. B, la naturaleza conservadora que le viene a ese gremio, que por definición defiende el status quo. No olvidar que en 40 años la ultraderecha solo perdió 2 veces. Inciso C, la fuerte apuesta de todos los sectores neofascistas que bajo la guía de la embajada se empeñan en conseguir una pronta victoria después de la declaración de culpabilidad de Jorge Orlando Hidalgo. La masa votante es muy inferior al total de agremiados, lo que magnifica la traición de Calix, quien definitivamente ya decidió dejar el Partido Libre. Quizás buscando un efecto Bukele, toda vez que la narrativa aquí, igual que hace tiempo en El Salvador, se desencantó por igualar moralmente a los partidos políticos. ¿Qué es lo que decíamos, doctor? Porque Jorge Calix también le responde, dice, pero ¿qué podemos esperar del que compra boletos aéreos en una ferretería? Como dicen en mi pueblo, relaje el Nance, ministro, le pone. Entonces, se imagina, o sea, a ese nivel, porque también don Juan Barahona hace un posteo y le llama mapache también a Jorge Calix. O sea, ¿qué tan importante es el Colegio de Abogados? ¿Qué instituciones son las que es donde se definen y es donde el voto es tan importante del gremio y que puede cambiar un escenario político incluso o
hasta cierto punto el destino de algunas instituciones del Estado. Sí, yo la verdad lo único como agremiado, y yo he sido un agremiado que quizás yo debo de asumir mi responsabilidad en el sentido de que no me he querido vincular Ahí a las está, ahí actividades está. y acciones del Colegio de Abogados porque desafortunadamente, en mi opinión, eh, o sea, el colegio para mí está desprestigiado desde hace mucho tiempo, pues, y sinceramente yo asumo mi responsabilidad. Seguramente habemos otros abogados y abogadas que tenemos una responsabilidad por no involucrarnos, pero lo que usted ve en las redes sociales es el nivel de nuestra clase política y es desafortunado porque este tipo de cosas deberían de ser objeto de debates serios, de debates de alturas y no ese tipo de descalificaciones que se dan en las redes sociales. De hecho, yo a nivel particular, por ejemplo, yo decidí desde hace mucho tiempo, aunque sigo en las redes sociales y publico en las redes sociales, pero no leo ningún tipo de comentario y no leo absolutamente nada de lo que pasa ahí porque me parece que se han vuelto espacios tóxicos, espacios que no son adecuados para debates de altura y que son espacios que son utilizados para lograr me gustas y obviamente entre más bajo y entre menos nivel tenga el mensaje que yo publico, más me gusta voy a recibir. Entonces, eh, a mí lo único que me da, sinceramente, es vergüenza, simplemente. Fíjese, doctor, que usted señala dos puntos importantes. Mire, con estos lo que se busca es la ganancia para los dueños de todas estas redes. Pues, es decir, el hecho del dueño de Twitter, el dueño de Facebook y el dueño de todo ellos son los que se benefician al final al estar subiendo los contenidos. Y obviamente hay gente que monetiza en esto, mire. Pero ¿por qué? Y eso es lo que le dan de consumo también, porque usted no los lee. Usted publica algo, pero de repente lo que usted publica tiene mucha trascendencia también. ¿Y qué sucede? Eso por un lado, pero también nos volvemos cómplices cuando no participamos dentro de lo que es el gremio. O sea que ahí es como quien dice, hechor y consentidor. De igual Sí. manera, por ejemplo, ¿quién quiere participar en un cargo de elección para fiscal? ¿O quién quiere participar de magistrado? Si al final lo que sale es desprestigiado porque no se toma en cuenta el valor, o sea, no se toma en cuenta ni siquiera el grado académico que han alcanzado estas personas. Nadie quiere ser partícipe porque sale vilipendiado de esos lugares solo con el hecho de aspirar. Ya lo comienzan a descalificar y lo comienzan a decir un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasa? La gente opta por volverse indiferente. No sé si eso le ha pasado a usted, pues, o sea, Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y por eso decía yo que al menos yo asumo mi responsabilidad en el sentido de no participar en ciertos espacios por lo mismo. Bueno, hay unos es porque simplemente no tengo interés. A nivel particular, por ejemplo, yo jamás me he visto ni participando en cuestiones del Ministerio Público, de la Corte Suprema de Justicia, porque la verdad no lo veo, al menos por ahora, ¿verdad? Mañana no sé. Pero por otro lado también, viendo lo que se ha visto en las elecciones de las altas magistraturas del Estado, tampoco es que dan muchas ganas de participar. Y en el caso del Colegio de Abogados es que el problema es esa politización que hay. Por ejemplo, yo reconozco y conozco personas que son muy buenas y que son gente que tiene muy buenas intenciones y que están en los frentes que hay en el Colegio de Abogados. Desafortunadamente, creo yo que los vínculos que han hecho los partidos políticos con diferentes frentes, más que ayudar, han hecho daño. Hablando de todo lo que ha pasado en Nueva York, yo creo que al final de cuentas, no solo la institucionalidad pública necesita ser renovada y reestructurada, sino también los gremios. Es fundamental porque el Colegio de Abogados tiene una alta cuota de responsabilidad en lo que pasa en el país, porque de ahí, en ese Colegio de Abogados, recordemos, por ejemplo, que ese Colegio de Abogados fue el que le dio esta mención de presidente honorario a Juan Orlando Hernández. Ahora sí. resulta que el Colegio de Abogados
tiene un presidente honorario que es narcotraficante. Imagínense qué bajo hemos caído. Yo espero que las nuevas autoridades del Colegio de Abogados, yo espero que Gustavo, porque yo he estado con Gustavo en diferentes espacios donde hemos hablado de la lucha contra la corrupción, yo espero que la primera acción que tome Gustavo como presidente del Colegio de Abogados es retirar ese cargo honorífico de Juan Orlando Hernández. Estamos hablando de un presidente honorífico que es narcotraficante. A mí me parece vergonzoso. Pues ahí puede haber una primera acción de Gustavo para ver si retira eso. O yo no sé si ya se retiró, si ya lo retiró las anteriores autoridades del Colegio de Abogados que están vinculados con el Partido Libre y creo que el Partido Liberal. No sé si la habrán retirado, estoy hablando desde la ignorancia, Pero, pero pongo el ejemplo solo para ver lo bajo que ha caído el Colegio de Abogados en ese sentido y por tanto se requiere una profunda transformación. Expectativas, si soy optimista al respecto, siempre hay que darle el beneficio de la duda. Creo yo que las nuevas autoridades del Colegio de Abogados fueron elegidas en un proceso democrático. Eso fue lo que se decidió, la gente que votó fue lo que decidió y por tanto creo yo que hay que darle el beneficio de la duda y esperar que se cumpla con los fines para los cuales fue creado el Colegio de Abogados y que estas nuevas autoridades puedan encaminar el Colegio de Abogados en ese sentido. sin duda alguna, es una excelente recomendación porque yo no he escuchado, todo el mundo estaba como pendiente a ver qué pasaba con Juan Orlando Hernández y en el mismo propio Partido Nacional decíamos, señores, ¿cuándo van a sacar a este señor del Partido Nacional? Y como que se han rehusado, ¿va? Entonces, fíjense que es una buena recomendación, porque yo no escuché a Canales decir de que habían sacado a Juan Orlando Hernández desde el momento que lo extraditaron, o sea, no escuché esa parte. Probablemente ya hoy mismo debería estarse pronunciando, no, porque todavía no le toca, ¿no? Todavía no le toca asumir. Pero fíjense que aquí hay otra cosa, mire, ahí está el de Juan Barahona. Opina gente, es lo mismo, el mismo grado de politización, volvemos a entrar a lo mismo. Si el Colegio de Abogados ha estado siempre imbuido en un sector conservador, como lo señalan algunos, entonces, ¿qué sucede? Cuando se está en el poder, se quiere o se pretende entrar precisamente por parte del partido de gobierno. Porque si usted ve ese posteo que hace Juan Barahona, a ver si lo ponemos en redes, aunque el doctor yo ya sé que no le gusta leer las redes y aquí lo estoy poniendo a que lea un poco estas redes, a ver si producción me ayuda con ese posteo de Juan Barahona, en el cual, para ir ya saliendo de este tema, bien, gracias producción. Aquí vamos a ver si lo buscamos, el de Juan Barahona. Bueno, pero en realidad al final de cuentas lo que dice, que le dice Mapache y le dice un montón de cosas, dice, tener instituciones del Estado abiertamente apoyando a los candidatos de la derecha es una traición al partido, a nuestros principios, a nuestra militancia, son traidores. La lección que nos deja el Colegio de Abogados de Honduras el día de hoy es que el mapache tras las cortinas sigue siendo cacho. O sea, ¿se imagina usted el nivel de politización? Entonces ahí es donde decíamos nosotros, no tiene que existir eso. Sí, y además, yo en lo particular, creo yo que en el Colegio de Abogados no deberíamos de estar viendo, es decir, ser de derecha no es un pecado, ser de izquierda no es de pecado, Exacto. no es un pecado, ser de centro no es un pecado. Lo que yo tengo que valorar es la trayectoria de ese profesional que se está lanzando a la presidencia del Colegio de Abogados. Lo que tengo que ver es su carrera, su currículo, su coherencia a lo largo de su vida profesional. Eso es lo que tengo que ver. ¿Qué puede hacer por el país? ¿Qué puede hacer por el gremio? Exactamente, porque pareciera que ser determinadas ideologías ya le convierte a la persona en alguien que es mala o que es corrupta o que es delincuente, etc. A mí me parece que en todos los espacios ideológicos, en todos los partidos políticos, hay sectores democráticos con los cuales hay que dialogar, con los cuales hay que sentarse, hablar, a los cuales hay que darles y otorgarles el beneficio de la duda. Porque mira, a mí sinceramente en el país, tal y como estamos en este momento, a mí lo que me interesa es con quién voy a hablar y con quién voy a sentarme es que con esas personas compartan los valores republicanos. Y aquí es independientemente de las ideologías, es decir, el respeto a la legalidad,
el principio del Estado de Derecho. Estamos hablando de que creamos la independencia de poderes, en el respeto y garantía de los derechos humanos. Y eso uno lo puede encontrar en todo el espectro ideológico de cualquier país. Y Sí, eso es lo que... Pero desafortunadamente estamos tan polarizados que el hecho de catalogarme a mí como en determinada ideología ya me convierte en enemigo, ya me convierte en traidor. A mí eso me parece lamentable porque creo yo que la democracia es eso. La democracia es pluralidad y en esa pluralidad hay de todo y yo me voy a fijar en aquellos que realmente respeten y sean coherentes con esos principios republicanos que son básicos. de lo contrario, eso, todo lo demás no contribuye realmente a construir una sociedad y a construir un mejor país. Y ahí vamos a dejar ese tema porque en todos los gremios hay gente honesta y no importa de qué partido político tenga, pero todavía hay gente honesta. Mire, al regreso me dice las repercusiones que tiene esto de Juan Orlando Hernández y que se pueden ver de inmediato aquí en nuestro país, este juicio, esta sentencia de Juan Orlando Hernández. Y usted ya dio una clarita, una recomendación que le hace al presidente del Colegio de Abogados. Saquen a Juan Orlando de ahí, pues ya no puede tener esa institución un presidente vitalicio que ha sido sentenciado ya y que ha sido declarado culpable por narcotráfico y demás delitos, ¿no? En los Estados Unidos. Al retorno. Bien, retomamos este diálogo, este análisis esta tarde con el doctor Joaquín Mejía. Doctor, ¿qué repercusiones de inmediato o mediatas o inmediatas tiene esta sentencia de Juan Orlando Hernández en los Estados Unidos? Ojo, relacionado también con el Ministerio Público, con la gente que se fue mencionada también ahí. Esto es amplio, ¿no? El tema, porque tanto tiempo en el Estado, tanto tiempo en estar contaminadas varias instituciones, de qué manera, si bien es cierto, se puede ir limpiando, pero sin ese sesgo político, porque como dice usted, en todos los gremios y en todas las partes, para construir democracia, se tiene que incluir la gente buena que hay en cada uno de los espacios. Sí, yo creo que el primer mensaje contundente de este juicio es que la institucionalidad en Honduras está penetrada por el crimen organizado. Eso está claro. Y sobre todo esa institucionalidad del sector justicia y seguridad, que han cumplido un papel determinante en que haya sido posible que Juan Orlando Hernández y sus estructuras hayan podido convertir a Honduras en un narcoestado. Estamos hablando de la policía, de las Fuerzas Armadas, del Poder Judicial, del Ministerio Público. Obviamente, estoy hablando únicamente del sector justicia y seguridad. Esto nos lleva a un gran desafío, y el desafío es cómo desmantelar esas estructuras criminales que todavía están intactas ahí. Porque en el caso de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, en el caso del Poder Judicial y del Ministerio Público, lo que se ha cambiado son las cabezas. Pero debajo de esas cabezas hay unas estructuras que tienen que ser desmanteladas y eso no queda ninguna duda. Yo hasta el momento una preocupación que tengo es que no he visto ningún tipo de iniciativa, por ejemplo, desde el Ejecutivo, para decir que se va a comenzar un verdadero proceso de depuración policial. No he visto ningún tipo de iniciativa que implique que va a haber un proceso de depuración militar y de rendición de cuentas. Al contrario, más bien se le está dando más poder a los militares. En la Corte Suprema de Justicia, una cuestión que me preocupa es que a un año de que la Corte Suprema de Justicia se haya renovado, todavía seguimos esperando una propuesta de ley para crear el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial para que la Corte Suprema de Justicia se dedique exclusivamente a administrar justicia y no a cuestiones administrativas y de personal. Y al no existir una ley acorde a nuestros tiempos de la carrera judicial, se permite que tanto el Pleno como la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia
tengan la potestad de decidir sobre rotaciones, sobre cambios, sobre contrataciones, sin que pase por un verdadero proceso de concurso público para llegar a ser juez o jueza en el Poder Judicial. Y eso obviamente es preocupante. Por tanto, yo creo que uno de los grandes desafíos o problemas que tenemos es que me parece a mí que la penetración del crimen organizado en la institucionalidad es tan profunda que es imposible que esta institucionalidad por sí sola pueda avanzar en el desmantelamiento y en la renovación de esa institucionalidad. Por eso el mensaje más importante es que hoy más que nunca necesitamos a una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción, a una CICI. Y alrededor de esto hay una preocupación y hay un asunto que me parece positivo. Lo positivo es que ya hay un diagnóstico del grupo de personas expertas de Naciones Unidas que ha entregado al gobierno de la República y le ha dicho, estas son las condiciones mínimas para que se pueda instalar una CICI. Y lo importante de ese diagnóstico, yo conozco en gran medida ese diagnóstico, es que ese diagnóstico, las condiciones que está pidiendo son realmente mínimas. Las reformas que está exigiendo son reformas que en el Congreso Nacional solo requieren mayoría simple, es decir, que es posible, no requiere mayorías calificadas, no requiere reformas constitucionales. Por tanto, ese diagnóstico que establece las condiciones mínimas está diciendo que es más fácil de lo que pensábamos instalar una CICI porque lo que se requiere son reformas que necesitan únicamente mayoría simple. Eso es lo primero. ¿Qué es lo que me preocupa? Que ese diagnóstico fue entregado ya hace un buen tiempo y hasta el momento el gobierno de la República lo ha manejado con opacidad. Me parece lamentable que la sociedad hondureña en su conjunto no conozcamos ese diagnóstico. ¿Por qué es importante conocerlo? Uno, para saber perfectamente y exactamente cuáles son las condiciones que está exigiendo Naciones Unidas para instalar una CICI, en primer lugar. Y en segundo lugar, al conocer cuáles son esas condiciones, vamos a saber cuáles son los actores del poder público que tienen la obligación de garantizar esas condiciones. Pero si no lo sabemos, obviamente no vamos a hacer ningún tipo de presión. Y a mí creo que así como se hizo esa exigencia a las nuevas autoridades del Colegio de Abogados de retirar esa mención honorífica a Juan Orlando Hernández porque es un narcotraficante, pues creo yo que una exigencia al gobierno alrededor de esto es que haga público el diagnóstico. La sociedad hondureña es el receptor de ese diagnóstico y no es posible que el gobierno lo mantenga con total opacidad. Me parece que la primera cuestión que debe hacer el gobierno es presentar públicamente cuáles son esas condiciones que está pidiendo Naciones Unidas para que como sociedad los podamos asumir y empecemos a exigir a los actores políticos en el cumplimiento de esas condiciones para que la CICI pueda ser una realidad en el país. Me preocupa, insisto, la opacidad y si usted me pregunta, no entiendo por qué esa opacidad. Ok. Doctor. Sí. Sí me escucha, ¿verdad? Perfectamente. Sí, bien. Ahora bien, me interesan dos cosas. Bueno, usted ha planteado una serie de elementos. Realmente ha entrado a eso, a una metástasis de las instituciones, de lo que está enraizado. Por ejemplo, el fiscal general del Estado ha dicho que va a actuar conforme a lo que le traen también los fiscales que fueron a Nueva York, que asistieron a este juicio. Ahora, ¿será lo suficiente lo que traen estos fiscales? Cosas que no trascendieron en el juicio de Nueva York, cosas que sí trascendieron. ¿Se va a proceder en contra de las personas o de la gente que estuvo durante la administración de Juan Orlando Hernández, o realmente también se va a proceder en contra de los que se mencionaron en ese juicio? Eso es lo importante, y eso es lo que nos gustaría saber, qué lectura le puede dar usted a las palabras del fiscal general del Estado. Bueno, yo en primer lugar creo que igual que al nuevo fiscal hay que darle el beneficio de la duda. Obviamente esas palabras tienen que traducirse en hechos, en actos, en acciones concretas para que realmente
uno pueda señalar de que está haciendo bien su trabajo o no. Sin embargo, hay que recordar algo, que el sistema penal hondureño es muy distinto al sistema penal estadounidense. Incluso vienen de dos tradiciones diferentes, el derecho común y el derecho continental. Y en ese sentido, el Ministerio Público, con lo que he escuchado en el juicio, lo único que puede hacer es establecer líneas de investigación para comenzar a revisar, para comenzar a empezar a buscar pruebas, digamos, que puedan sustentar esas líneas de investigación. Si allá en el juicio en Nueva York se han mencionado ciertos nombres vinculados con el narcotráfico, el Ministerio Público tiene que abrir líneas de investigación en relación con esas personas y empezar a buscar las pruebas de acuerdo a nuestro sistema penal. Y por otro lado, tiene que hablar con el Departamento de Justicia, que seguramente lo han hecho, para que en el marco de acuerdos de cooperación puedan compartir información. Seguramente el Departamento de Justicia no va a compartir toda la información, particularmente aquella que es sensible para la seguridad nacional estadounidense, pero en aquello que sea posible es necesario que exista esa cooperación para que el Ministerio Público pueda fortalecer su línea de investigación y pueda avanzar en la recopilación de pruebas en relación con las personas que han sido mencionadas. Sí, porque no solamente son personas que se tienen que hacer a lo que salió en un juicio, sino que también a las personas que están aquí y que participaron dentro de esa institucionalidad a conformar toda esa red que usted denomina una red de crimen organizado, pues una red de corrupción también dentro de las instituciones. Es decir, eso que está enraizado ahí y con lo que hay que ir limpiando. Y es un poco, un tanto difícil, ¿verdad? Porque eso está disfrazado. Y al final, así como hay en todos los partidos políticos gente buena, también hay gente mala. O sea, es decir, hay gente que está coludida y que estuvo coludida con el propio Juan Orlando Hernández. Ahora, la pregunta también es, ¿hay intenciones? ¿Ve usted alguna intencionalidad en querer cambiar esto de las extradiciones en el país? ¿Qué repercusiones tendría el hecho de querer eliminar a esa figura? ¿Cuál sería la intencionalidad de hacerlo? Porque hemos escuchado discursos, por ejemplo, el del ministro, el del secretario de Estado, Pastor, sí. Fíjese que ha dicho que a los hondureños hay que juzgarlos aquí en Honduras. Y eso todo el mundo lo ha venido diciendo, pero esto a raíz de lo que ha habido en el campo de Nueva York. Ha habido por allá voces disonantes de decir, miren, no, que aquí en Honduras hay que tiene que juzgarse a los hondureños, que aquí, que esto y lo otro. Pero entonces parece que hay cierta intencionalidad, o sea, se puede entresacar que hay una intención de querer abolir o de quitar esto de las extradiciones. ¿Qué repercusiones podría tener, doctor? Sí, mire, yo creo que hay que tener claro que la extradición es una figura de cooperación judicial internacional. Eso es lo más importante, de cooperación, no de sustitución. ¿Con qué objetivo? Los estados cooperan mutuamente para proteger sus intereses, sus bienes jurídicos, frente a actos o a crímenes que son transnacionales. Es decir, no estamos hablando aquí nada de cuestiones de soberanía, estamos hablando de que simplemente hay crímenes transnacionales que no solo afectan los intereses jurídicos de un estado, sino que de varios estados. Y por tanto, los estados deben de contribuir al cumplimiento de la justicia y la sanción de esas personas delincuentes, independientemente del estado donde estén. Y yo creo que hay que dejarlo claro, sobre todo, ¿por qué? Porque yo he escuchado ciertas narrativas
en el sentido de decir que la extradición es como si fuera una figura malvada que viene a rogarnos nuestra soberanía y que nos viene a señalar como incapaces. Entonces, en ese sentido, es importante que lo tengamos claro, porque al final la extradición está orientada ¿a qué? A que se sancionen los delitos, a que se aplique la ley, digamos, independientemente dónde pueda estar esa persona. Obviamente, hay estados donde el sistema de justicia es tan débil como Honduras, que esos delitos, que no solo impactan en Honduras, sino que también impactan en Estados Unidos, esos delitos no se persiguen. Y eso es lo que hemos visto, pues. Esta frase que tan trillada de que todos esos narcotraficantes que están en Estados Unidos no tenían ni una multa de tráfico aquí en Honduras, es un ejemplo de ello. Es decir, hay un sistema judicial que es incompetente o no tiene voluntad para perseguir esos delitos. Pero son unos delitos transnacionales que impactan y que afectan los intereses de otro Estado, en este caso de Estados Unidos. Por tanto, la extradición es eso, una herramienta de cooperación judicial internacional. Y a mí me parecería totalmente lamentable de que esa herramienta tan importante ahora la quieran transformar en una herramienta casi diabólica que hay que eliminar porque eso implica una afectación a nuestra soberanía. Me parece a mí que eso no debe verse así. Por tanto, creo yo que si vamos a debatir sobre la extradición, tenemos que debatir en el sentido de garantizar que el proceso de extradición sea un proceso que esté muy bien fundamentada, que garantice el debido proceso de quienes están siendo solicitados ¿cómo se llama?, en extradición, y que facilite esa cooperación judicial internacional cuando se trata de delitos internacionales que tienen impactos en varios estados. Por tanto, a mí me parece que si la discusión sobre la extradición es para quitarla porque vulnera la soberanía nacional, a mí me parece que es lamentable y que más bien podría ser algo que señala el padre Melo en relación con el juicio, que pareciera que en vez de generar conciencia en la clase política en el sentido de limpiarse, de renovarse, de desprenderse de esas figuras que están vinculadas con el narcotráfico, la corrupción, etcétera, pareciera que más bien se pueden atrincherar. Y una reacción de atrincheramiento sería entonces colocar en el imaginario colectivo que la extradición es algo malo y que hay que eliminar, cuando en la práctica lo que se quiere hacer realmente es atrincherarse y protegerse. Fíjese que quiero relacionar este tweet porque es en relación a lo que usted está diciendo y le quiero dar una relación que es la siguiente. Dice, buen ejemplo, y este es Rodolfo Pastor de María, dice, buen ejemplo han dado fiscales y cortes del Distrito Sur de Nueva York, pero Job y sus secuaces, todos aquellos que fueron parte de la estructura criminal que destruyó nuestra nación, tienen cuentas pendientes con la justicia en Honduras y deben rendir cuentas a nuestra sociedad. Ahora, realmente esto pudiese también tener alguna interpretación. El hecho de iniciar procesos con gente que a posterior o que están siendo investigados en Estados Unidos, pero que no ha salido una orden de extradición, pudiese ser que el iniciar procesos aquí en nuestro país, detener esas extradiciones, doctor. Sí, no, es que es más bien interesante. Hace unos años, y afortunadamente usted me lo ha recordado, la abogada Ana Pineda y yo escribimos un breve artículo sobre la extradición. Y una de las cosas que decíamos en ese momento era que no era ninguna coincidencia que el debate sobre la extradición se generara en ese momento en que se estaba pidiendo la extradición de Juan Orlando Hernández y no cuando se habían tramitado la extradición de 32 personas anteriormente. Pues lo mismo está pasando ahora. Nuevamente, el debate de la extradición vuelve a cobrar fuerza cuando la clase política del país ha visto lo que puede pasar a pesar del enorme poder que tenía Juan Orlando Hernández. Entonces no es ninguna coincidencia y por eso es que yo asumo esa palabra de Melo en el sentido de decir
que más bien la clase política, en vez de reaccionar en términos de apertura, transparencia, de reestructuración, de limpieza, parece que se están atrincherando y vuelven con el debate de la extradición ahora y no antes. A nadie se le ocurrió, por ejemplo, ya hay más de 30 personas en Estados Unidos. A nadie se le ocurrió hablar de la extradición. Incluso cuando extraditaron al Tigre Bonilla, nadie habló de la extradición. Se habló de la extradición cuando se llevaban a Juan Orlando Hernández. Y ahora se está hablando de la extradición cuando la clase política se ha dado cuenta de que Estados Unidos va a primar siempre sus intereses por encima de los supuestos aliados. Y de que si ayer me serviste, pero ya hoy no me servís, te vas al infierno. Y así de manera clara, contundente. Entonces a mí sí me parece bastante, al menos yo me planteo con muchísima duda de que se esté generando ese debate sobre la extradición hoy, cuando estamos viendo de cerca cómo el hombre más poderoso de este país ha descendido hasta los infiernos del sistema judicial estadounidense gracias a esa extradición. Fíjese que sería bueno que nos compartiera posteriormente el artículo que elaboraron con la doctora Ana Pineda, porque ahora toma vigencia. Ustedes se adelantaron realmente, tuvieron visión en escribir eso y que nadie está hablando de extradición. ¿Por qué? Porque nunca pensaron que iban a salir salpicados varios de diferentes partidos políticos y que ahora sí. Se está hablando de detener la extradición. Le digo porque se presentó, recuerda el caso del alcalde de Yoro, Urbina, ¿no? Que se le entabló un proceso precisamente para detener cierta extradición, pero ya una vez que cumplió, se fue inmediato. Creo que ha surgido también algunos personas vinculadas a maras y pandillas que inmediatamente salieron de prisión y ya estaba la orden de extradición. Es más, se les hizo procedimientos abreviados para entregarlos a Estados Unidos. ¿Pudiese ocurrir eso también aquí con algunas personas que están siendo mencionadas, doctor? Sí, definitivamente. Yo creo que al final una de los impactos que puede tener el tema de la condena o al menos del veredicto de culpabilidad a Juan Orlando Hernández es esa preocupación de ciertos sectores y no de la clase política únicamente. También estamos hablando de sectores militares y policiales, porque imagínese usted, curiosamente, a pesar de que en la sentencia contra Tony Hernández, el juez Kevin Castell señaló claramente, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas cumplieron una doble función, porque por un lado brindaron seguridad a narcotraficantes y en segundo lugar dieron seguridad al transporte de la droga que pasó por el territorio nacional. Hasta el momento hemos escuchado muy poco sobre miembros de las Fuerzas Armadas. Y a mí me parece que en esa información que no conocimos o que no se ventiló en el juicio, hay mucha información vinculada con altos personajes de las Fuerzas Armadas. Y por tanto, y también de la clase empresarial, porque uno se pregunta todo ese dinero de narcotráfico por dónde circuló. ¿Solo ha estado guardado en caletas o debajo de los colchones? ¿O por dónde también ha circulado? ¿El sistema financiero nacional qué tan efectivo es? E incluso dentro del Ministerio Público hay una unidad que se encarga de recibir las alertas de los bancos cuando hay una transacción un poco rara, y en ese Ministerio Público solo hay una persona, imagínense, para recibir todas las alertas de los bancos, y prácticamente no investigan absolutamente nada. Entonces a mí me parece que sí hay preocupación de muchos sectores, no solo de la clase política, de muchos sectores. Incluso hay que preguntarnos cuántos altos líderes de las iglesias en este país aceptaron dinero que fue lavado. ¿Cuántos medios de comunicación y periodistas aceptaron dinero que provenía de lavado de activos? O sea, estamos hablando de una penetración del narcotráfico en todo el Estado y la sociedad. Y por tanto, no me extraña a mí que lo que le pasó a Juan Orlando Hernández genere una reacción de preocupación y que esto se vea o que se ponga en el debate el tema de la extradición. Sí, doctor. Ahora, la pregunta del retorno es, ¿qué ocurre en el otro lado? O sea, tanto narcotráfico, ¿cuántas toneladas entraron de narcotráfico, de cocaína y todo? Ahora, ¿quién las recibió allá? Porque allá tienen que haberlas recibido alguien.
y ¿Dónde está distribuir. toda esa plata? ¿Dónde se quedó esa plata? Toda esa plata no vino para acá. Se quedó una buena parte en el sistema financiero allá. ¿A dónde? Ahora, qué es lo que ocurre del otro lado de la frontera? Pues, es decir, porque de eso no se dice nada, sino que solamente hay un culpable, pero el culpable aquí, dejen de introducir la droga. Pero ¿quién la recibe allá? ¿Qué dicen los norteamericanos de esto? De toda esa gran cantidad, que hablan de toneladas tras toneladas, ¿va? Cada uno está cuestionado porque introdujo 500 toneladas, el otro tantos kilos, el otro tantos kilos. Pero ¿quién recibió esa droga? ¿Quién se benefició de esa droga? Ahora, veremos caer también barras y estrellas aquí en nuestro país, porque si usted ve esa narrativa y usted dice curiosamente, no se mencionan los militares, pero sí ve que se menciona un Tigre Bonilla, que fue director de la policía, ve que se menciona el otro Pineda Hernández, que también miembro de la policía, ve el otro que él mismo dijo que aseguró que había mandado a asesinar al fiscal de Oro, y así sucesivamente, pero todos son policías. Y más bien de aquí lo que fueron militares a defender, no sé si a defender a Juan Orlando Hernández, y no sé todavía, no le he podido dar lectura a eso, pero al retorno. Bien, continuamos esta tarde dialogando con el doctor Joaquín Mejía, miembro investigador, especialista en investigación también del ERIC. Doctor, ¿por qué siempre se dice, aquí están los responsables, aquí están los uniformes, los ponen enchachados y todo lo que sea, y los llevan a un estrado, los llevan a un juicio, les dictan cadenas perpetuas y perpetuas? Pero ¿por qué nunca sale la otra parte? Sí, y definitivamente esa es una cuestión que siempre nos preguntamos, ¿verdad? En relación con quiénes son los que reciben y distribuyen la droga en Estados Unidos. Y por otro lado también otra pregunta que creo yo que es importante que nos hagamos es ¿por qué Juan Orlando Hernández y por qué no Álvaro Uribe de Colombia? O Felipe Calderón o Peña Nieto en México, que también han sido señalados fuertemente por temas de narcotráfico. Entonces hay como dos grandes preguntas, ¿verdad? Sí, Que tenemos que hacernos. Esta última que acabo de hacer y la que usted me planteaba. Yo creo que esa es una cuestión que hay un montón de factores en Estados Unidos que sin ninguna duda hay que revisar, pero hay que recordar también que los carteles de la droga son carteles transnacionales y que operan en diferentes países y que incluso los grandes carteles de las drogas tienen sus propias estructuras en Estados Unidos. Y no necesariamente es que vamos a tener a un Juan Orlando Hernández estadounidense o un Chapo Guzmán estadounidense, pero este tipo de estructuras criminales, digamos, tienen o han generado unas telarañas tan importantes que al momento de recibir la droga, esa droga se distribuye a través de esas estructuras que están vinculadas con los carteles de la droga, ya sea colombianos, hondureños o mexicanos, y que hace todavía más difícil, digamos, desentrañar cuál es toda esa red para llegar digamos, a esas grandes mafias de distribuidores. Lo que dice en relación con esta pregunta, nuestro querido Jeff Ernst, lo que dice es que en Estados Unidos hay un modelo como mixto, en el que hay participación mexicana, por ejemplo, de carteles mexicanos, sí. colombianos, etcétera, con distintos niveles de jerarquía y que tienen este tipo de redes, digamos, con organizaciones criminales en territorio estadounidense, pero que no necesariamente hay como un capo en sí, sino que es un modelo mixto, como digo, donde hay participación de los carteles latinoamericanos con algunas estructuras o organizaciones criminales también, digamos, vinculadas al narcotráfico en el territorio estadounidense, pero que no tienen el poder
El y la monopolio. jerarquía que podrían tener los carteles, porque al final estos controlan prácticamente todo, incluso la distribución. Y en ese sentido es que muchas veces por eso es difícil que Estados Unidos pueda respondernos por qué nunca hemos visto que hayan capturado a una figura del narcotráfico que tenga el nivel de Juan Orlando Hernández o del Chapo Guzmán. Pero Sí, obviamente hay muchos otros factores que hay que analizar de lo que pasa en el tema de la distribución, pero sin ninguna duda hay que recordar que este tipo de organizaciones criminales son transnacionales, operan como empresas transnacionales, operan en diferentes rubros, no solo el tema de la producción, sino que también del traslado y la distribución y obviamente en lo que se trata del lavado de activos, es impresionante los diferentes mecanismos que tienen para poder realizar toda esta operación que empieza en la producción y que termina en la distribución y en el lavado. pero siempre recae la culpa en latinos, fíjense, o sea, decir, porque ya me está hablando del cártel mexicano que se metió allá y empezó a distribuir y todo, pero allá no encuentro una figura como el Tigre Bonilla tampoco, y usted ya se me fue bien alto, es decir, como un Chapo Humán o como un Juan Orlando Hernández, pero tampoco un Tigre Bonilla, tampoco un exalcalde, tampoco ni siquiera uno de esas estructuras criminales de las pandillas que haya estado traficando a gran escala, que también aquí lo ha hecho, siempre cercano al poder político. Ni siquiera eso tampoco se menciona en Estados Unidos. Y toda la Totalmente. plata. Porque aquí habla ustedes, aquí hay alertas en los bancos, hasta $5,000 que va a sacar ya hay que llenar un formulario. Y las grandes transacciones que se hacen en dólares y las grandes transacciones que se hacen en dólares en los Estados Unidos, o sea, ¿qué pasa también? ¿Qué pasa con todo ese sistema financiero y en el cual si lo detectan inmediatamente, pues no fue el caso de don Gianni Rosenthal, ¿no? Que lo Sí, vinculan con totalmente los de acuerdo. cachiros y que se introdujo en el sistema financiero norteamericano. Pero cuánta plata no entra ahí y se queda ahí porque ahí es donde se compra, ahí es donde se paga. Esa plata no Sí, retorna toda a estos países productores. sí, mire, yo creo que al final uno termina como casi convencido de eso que se dice, que en el caso de la DEA no le interesa detener el tráfico de drogas, sino de regularlo, porque obviamente hay un negocio detrás de eso. Creo yo que la economía mundial, un alto porcentaje de la economía mundial es economía que se basa en la ilegalidad, pero que mantiene viva la economía. Y eso no lo podemos descartar y creo que no podemos ser inocentes en ese sentido. Es decir, que esos entes reguladores son, como quien dice, para controlar el consumo per cápita de cada ciudadano, doctor, que lo hace, que consume. Pues eso es lo que se ha venido diciendo siempre de los años 70, en el sentido que a la DEA lo que le interesa es regular. Es más o menos como el tema de la migración. Carlos, el país más poderoso del mundo, con una tecnología tan brutal, ¿cómo es posible que por sus fronteras cada cierto tiempo sigan pasando migrantes? Es Sí. que hay un negocio, la economía estadounidense necesita del trabajo migrante irregular y por tanto a mí me cuesta creer que con toda la tecnología que tienen no hayan podido ser capaces de detener definitivamente el flujo migratorio irregular. Siempre pasan, Sí. siempre pasan. Entonces, lo que se menciona, lo que se dice, digamos, es que también la migración irregular, hay un discurso en contra de la migración irregular, pero que en la práctica también hay un flujo regulado porque la economía estadounidense necesita de ese trabajo migrante irregular. Empezar con esto, ahí hay una cita en la página del Departamento de Estado de un fiscal de justicia, en la página, sí. Vamos a ver si con esto cerramos. Dice, el fiscal federal Damián Williams dijo, Juan Orlando Hernández tuvo todas las oportunidades de ser una fuerza para el bien en su Honduras natal. En cambio, optó por abusar de su cargo y de su país para su beneficio personal y se asoció con algunas de las organizaciones narcotraficantes más grandes y violentas del mundo para transportar toneladas de cocaína a Estados Unidos. Tengo la más sincera esperanza de que esta convicción envíe un mensaje a todos los políticos corruptos que considerarían un camino similar
elegir de manera diferente. Mi oficina no se detendrá ante nada para investigar y procesar a los responsables de enviar veneno a esta comunidad, sin importar su estatus o poder político. Muy fuerte advertencia que hace el fiscal, ¿no le parece, doctor? Con la conclusión final. Sí, y definitivamente. Yo creo la pregunta es, ¿qué hay detrás de ese mensaje? ¿Qué información tiene la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York para que envíe un mensaje tan contundente? ¿A quién les está mandando ese mensaje? ¿A quién de aquellos que tienen, sobre los cuales tienen información en el marco de las investigaciones que están realizando? Sin duda alguna, si yo fuera alguien de la clase política, empresarial, militar, policial y escucho ese mensaje, yo realmente estaría muy preocupado. Y creo que hay preocupación, doctor, aquí con esa, con esa, con esas declaraciones y con esas pláticas que se están queriendo llevar, y ojalá que no vayan a hacer eso tampoco, pues, porque ahí para mí que se sepultan aquellas pretensiones de querer eliminar esa figura de la extradición. Muchas gracias, doctor, muy amable. Muchísimas gracias. Dejaron varias preguntas en el tintero, pero bastantes interrogantes porque hay otros temas también. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego, gracias. Bien. El doctor Joaquín Mejía, aquí en Analistas de la Noticia. Buenas tardes.